Hola Altubers, el vídeo de hoy es un pequeño capricho personal porque ya sabéis que nos gusta sacar a la luz a alguna gente que ha hecho cosas importantes por la humanidad, como hacerles pasar un buen rato en una sala de cine. Los clásicos están muy bien representados, son muy recordados: Ford, Hitchcock, Billy Wilder, un montón de gente que todavía permanece en la memoria, pero hay por ahí un montón de cineastas que incluso deben figurar en esa división que hizo alguien de artistas y artesanos en la primera categoría, y que sin embargo no son recordados. Hemos dedicado bastantes vídeos a esta gente, los de la generación de la violencia, los de la generación de la televisión, vídeos más recientes como Louis Malle o Elia Kazan, incluso William Wyler, el tipo que no tenía un estilo definido según la historia del cine. Bueno, hoy creo que no será malo recordar a un tipo que se llamó Joseph Leo Mankiewicz y que ha tenido diferentes desgracias, entre ellas el tener un hermano que con menos merecimiento se hizo más famoso que él, o el haber hecho una película grandiosa que todo el mundo recuerda, pero que nadie sabe que estaba dirigida por él. Hablamos de Cleopatra. Bien, creo que conviene recordar a Joseph Leo Mankiewicz porque es un tipo que, según una vieja definición, dirigió las películas mejor habladas de la historia. Y esto se debe a que, además de un buen cineasta, era un magnífico guionista. Así que vamos a dedicarle unos minutos para poder disfrutar, aunque sea en el recuerdo, de películas muy estimulantes. Contemos su historia. Joseph Leo Mankiewicz nació en Nueva York en 1909. Era hijo de emigrantes que habían ido desde Europa hasta Estados Unidos. En Estados Unidos había nacido su hermano, Herman, que tenía 12 años más que él y que fue una pieza determinante en su afición por el cine. Estudió medicina, rama psiquiatría, pero su primer contacto con el cine, paradójicamente, lo tuvo en Berlín en 1928, cuando todavía no tenía 20 años, porque viajó a Europa para estudiar. Y allí, pues para ganar un dinerillo, se puso a traducir, puesto que dominaba el alemán y el inglés, los intertítulos de las películas mudas. Pero viendo que la cosa en Europa se estaba poniendo un poco difícil, decidió marcharse a Estados Unidos y allí le llamó su hermano Herman, que ya tenía una carrera en el cine. Herman se había hecho amigo de Ben Hecht, otro magnífico guionista, y juntos habían estado trabajando en el cine. Incluso cuentan que Goebbels, uno de los sicarios de Hitler, le tenía particularmente enfilado por sus guiones antinazis y demás. Había bastante manía en la Alemania nazi a algunos de Hollywood, particularmente destacados por enfrentarse a sus ideas. Bueno, pues este hombre, Herman, fue guionista de cine, ya digo, de montones de películas. Fue también productor de, por ejemplo, fijaos, algunas de las películas de los hermanos Marx, como Pistoleros de agua dulce, Plumas de caballo o Sopa de ganso. También de otras películas como Un secreto de mujer de Nicolas Rey, y fue guionista de películas como La sangre manda de Todd Browning, o algunas como Los caballeros las prefieren rubias, pero la versión de 1928, la versión muda. Y además San Francisco, que puede ser, por ejemplo, la primera película de catástrofes de la historia, o El mago de Oz, del año 39, El orgullo de los yanquis, pero sobre todo fue guionista de Ciudadano Kane. Y ahí se confunde un poco la autoría de Ciudadano Kane en el sentido del guión, porque no está muy claro qué es lo que escribió Wells, aunque a él se debe la idea original de la película, y lo que escribió Mankiewicz. Bueno, pues el bueno de Mankiewicz, Herman, pasó a la historia y a la historia del cine por ser el protagonista de dos películas que hablan de esa confrontación con Orson Welles en materia de quién escribió el guión de Ciudadano Kane. Una de ellas es RKO 281, donde le interpretaba John Malkovich, y la otra, y más famosa, es Mank, de Mankiewicz, dirigida por David Fincher en 2020 y donde el personaje era interpretado por Gary Oldman. Bien, pues el bueno de Mank metió a su hermano en la industria y eso le permitió a Joseph Leo Mankiewicz convertirse en guionista desde el año 29, es decir, con 20 años ya estaba ejerciendo de guionista en películas como The Dummy o El hombre que yo amo
una película dirigida por William Wellman, que es uno de estos cineastas a los que igual algún día tenemos que recuperar. Es verdad que en esas películas él acompaña a su hermano, es decir, que igual su participación no es muy importante, pero bueno, poco a poco va creciendo. El Thunderbolt de Joseph von Sternberg, el misterioso Doctor Fu Manchu, que es una película de esas aventuras antiguas, puro pulp, El Virginiano de Victor Fleming, o Estrellas del Oeste, basada en una novela de Zane Grey. Hizo varias películas con Jan Oki, como A Todo Gas la antigua, claro, no la de Fast and Furious, y un montón de películas más como La Alicia en el País de las Maravillas del año 33, El enemigo público número 1 del 34, que consiguió el Oscar al mejor guión, El pan nuestro de cada día de Kim Vidor, que también consiguió el Oscar en su momento, y un montón de películas más por aquel entonces. Por ejemplo, la versión original de Los Tres Padrinos, que después haría famoso John Ford. Además de todo esto, pues ejerció de productor de películas tan importantes como Furia, de Fritz Lang, la primera película que hizo Fritz Lang en Estados Unidos, y que es una auténtica maravilla, espero que la hayáis visto, porque si no os estáis perdiendo una gran película, y otras más pequeñas como Amor entre espías o La espléndida descarada, y también Historias de Filadelfia. Es decir, que Joseph Leo Mankiewicz se había convertido ya en una pieza importante en los estudios de Hollywood, pero no había conseguido acceder a la dirección. Quizás no lo intentaba demasiado, pero escribió el guión de una película titulada El castillo de Dragonwyck, que iba a dirigir el bueno de Ernest Lubitsch, y que casualmente enfermó justo cuando iba a empezar el rodaje. Entonces dijeron, ¿quién hay por ahí capaz de dirigir esta película? Pues el tal Joseph, yo creo que lo puede hacer. Y así comenzó la carrera de Joseph Leo Mankiewicz. Es verdad que El castillo de Dragonwyck no es una gran película, es una película interesante, bien llevada, es un melodrama protagonizado por Jim Tierney y por Vincent Price, y bueno, pues tiene esos elementos del buen guión, de la historia bien llevada y demás. De hecho, el resto de películas que le siguen pues tampoco son muy destacadas. Estamos en el año 46, después hace Solo en la noche y también El mundo de George Apley. Pero atención, porque está a punto de llegar una película que hará de Joseph Leo Mankiewicz un hombre más importante todavía en aquellos finales de los años 40. Esta película importante es El fantasma y la señora Muir, que el bueno de Mankiewicz dirige, en la que Mankiewicz dirige otra vez a Jane Tierney y hace amistad con el protagonista masculino, Rex Harrison. Es una película que tiene mucho éxito en aquella época de finales de los 40, y 20 años más tarde incluso dará pie a una serie televisiva que tuvo también bastante éxito. Cuenta la historia de una mujer perseguida por su pasado, recluida en una casa costera, donde habita el fantasma de un viejo lobo de mar que interpreta a Rex Harrison con su natural buen hacer y con su ironía sarcástica que tanto ha marcado su carrera. Un detalle curioso es que es la primera película de Natalie Wood como actriz, una niña por supuesto en aquellos años, y la verdad es que después ha tenido o tuvo una larga, intensa carrera y una trágica muerte prematura. Pero bueno, El fantasma y la señora Muir establece definitivamente al bueno de Joseph Leo Mankiewicz en la dirección y empieza a hacer películas interesantes. Bueno, no es el caso de Escape, la siguiente película que también protagoniza Rex Harrison, sino de Carta a tres esposas del año 49, que es una película que obtiene varios Oscars, entre ellos Mejor Película y Mejor Guión, obviamente, para Mankiewicz. Carta a tres esposas es un melodrama fastuoso que parte de la idea de que en una excursión tres mujeres reciben una carta de otra mujer diciéndoles a las tres que se va a fugar con su marido. Los maridos se quedan en el pueblo donde habitan y las mujeres se van de excursión, abren la carta, descubren lo que les dice esa otra mujer. Es decir, que también es una película con mucha intriga y con mucha intensidad. Un melodrama verdaderamente estupendo. La siguiente película de Mankiewicz, que no para de trabajar en aquel entonces, es Odio entre hermanos, otro melodrama fantástico ambientado en el mundo de Lampa, que empieza cuando el protagonista, Richard Conte, sale de la cárcel, va a la casa familiar
donde su padre, Edward G. Robinson, mantiene una férrea disciplina con sus hijos y bueno, se enfrentan, es un enfrentamiento memorable el de estos personajes. Una muestra más de la mala suerte de Mankiewicz es que poco después se hace un remake de esta historia en clave de western y resulta infinitamente más popular que Odio entre hermanos. Se titula Lanza rota y está protagonizada por Spencer Tracy y Robert Wagner en los principales papeles. Bueno, Odio entre hermanos, un rayo de luz es la siguiente película, otro debut importante de una estrella cinematográfica como es el de Sidney Poitier, que por primera vez un intérprete negro consigue un papel de relevancia en una película. Es también una historia gangsteril, pero esta vez dentro del mundo de la medicina, porque hay una acusación contra un médico por mala praxis, pero lo peor es que esa mala praxis ha tenido lugar teóricamente sobre la figura del hermano de un gángster y la cosa empieza a liarse. Y a continuación hace una de esas películas que figura en la lista de las 10 mejores de la historia, pongamos, pues digámoslo, Eva al desnudo, un análisis verdaderamente sangrante del mundo de los artistas, en este caso centrado en el mundo del teatro, donde el personal se despelleja con un guión magnífico, muy recordado, con frases que permanecen en la memoria, un reparto excepcional, con Bette Davis interpretando a una actriz en decadencia que ve cómo se acerca una revista interpretada por Anne Baxter que trata de quitarle su puesto y bueno, pues es una de esas películas que si no habéis visto, la verdad, pues no sé a qué esperáis a verla porque es obviamente necesaria. Otra vez Oscar para el guión, en fin, otra vez los aplausos para Mankiewicz y el olvido a la vuelta de la esquina. La siguiente película es una película menor, Murmullos en la ciudad, protagonizada por Cary Grant. La siguiente, Operación Cicerón, con James Mason, que es una película de espionaje muy reconocida en su momento, pero rápidamente olvidada. Y luego llega otro de esos puntos en la historia de Mankiewicz que son tremendamente importantes, como es el Julio César, adaptación de la obra de William Shakespeare, con Marlon Brando interpretando a Marco Antonio en uno de los monólogos seguramente más recordados de la historia del cine, aquel de romanos, conciudadanos, camaradas, hemos venido aquí a honrar a Julio César, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es una película repleta de estrellas, prácticamente todos los actores son muy conocidos, James Mason, John Gielgud, Louis Carrer, Deborah Kerr, bueno, un reparto de campanillas y todavía trabajando en blanco y negro, a pesar de que estamos ya en el año 53. Después de Julio César hace su primera película en color, que es La Condesa Descalza. Lo que hizo con el mundo del teatro en Eva al desnudo, pretende hacerlo con el mundo del cine en La Condesa Descalza. Y la verdad es que es una película muy interesante, aunque tiene unos colores muy mal utilizados. Pero bueno, recordamos con cariño esta película en la que Ava Gardner es una candidata estrella y el bueno de Humphrey Bogart es un productor guionista dispuesto a hacer lo que sea por conseguir una estrella y hacer la película de su vida. Otro melodrama suntuoso, estupendo, muy interesante y muy para disfrutar. A continuación, este es un hombre que no sabe sino meterse en jaleos, hace un musical, el único musical de su historia, que se titula Ellos y Ellas, otra vez con Marlon Brando, con Frank Sinatra, con Gene Simmons. Bueno, es un musical fácilmente olvidable, sobre todo porque Marlon Brando no estaba a tope y además cantaba muy mal. Claro, tratar de competir con Frank Sinatra es muy difícil, pero en cualquier caso el público lo cogió con cariño, lo aceptó y ahí quedó la historia. El Americano Tranquilo es la película siguiente, está basada en la obra de Graham Greene, El Americano Impasible, y es curioso porque esta es una película basada en una obra, digamos, progresista sobre la visión en Oriente, esa zona de Vietnam y demás, y el bueno de Mankiewicz lo convirtió en una película absolutamente conservadora, muy de derechas, mucho más de lo que era la obra original. Una visión del colonialismo como muy a favor del colonialismo, ya en el año 58, y la verdad es que sorprendió a casi todo el mundo. Curiosamente, el protagonista era Audie Murphy, y que también, por otra parte, era un personaje como muy situado en la derecha,
había sido el soldado más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, ahí lo teníamos, y tuvo una carrera intensa, de mucho éxito, pero no especialmente resaltable. Bueno, después de esta película del año 58, en el año 59 hace otra de esas películas que llevan el escándalo como bandera, que es De repente el último verano. Está basada en una obra de Tennessee Williams, no es la primera vez que se adapta a Tennessee Williams al cine, de hecho Richard Brooks ya había dirigido Dulce pájaro de juventud, pero esta película es especialmente sensible porque aborda unos asuntos muy sórdidos, muy tortuosos, y la verdad es que la película en su momento fue calificada de escandalosa, deplorable, horrible y demás. Cuentan las crónicas que al término del rodaje, Katharine Hepburn se fue donde Joseph Lev Mankiewicz, le dio una bofetada y se marchó. No estoy seguro de que esto sea totalmente cierto, pero la leyenda está por ahí. Bueno, no contento con esto, el bueno de Mankiewicz se pone a hacer Cleopatra, y Cleopatra es, como todos sabéis, el mayor fracaso de la historia en su momento, porque con el paso del tiempo no solo ha recogido los aplausos del público, sino que también ha recogido el dinero que se le negó en su momento. Tardaron 5 años en hacerla, fue un continuo parar aquí, empezar mañana, fue un auténtico desastre de rodaje. Mankiewicz estuvo a punto de morir, pilló varias depresiones, mientras que algunos de los intérpretes aprovechaban para hacer otras películas. Él hizo una película para televisión que salió de allí de la mejor manera posible. La historia de Cleopatra es otra, y la dejo ahí porque es la película más famosa de Mankiewicz, pero es también una película muy deficiente en su realización. Bueno, después de eso quedan 3 películas. 3 películas para terminar con el bueno de Mankiewicz, que serían Mujeres en Venecia, que es una auténtica maravilla, con Rex Harrison de nuevo de protagonista, un juego de personalidades. Después tenemos El Día de los Tramposos, que aparentemente es un western, pero que es otra maravilla de comedia, con un personaje muy mal intencionado que es interpretado por Kirk Douglas. Y finalmente Hace la huella, que es esa película con 2 únicos personajes, aunque parece que hay 3, protagonizada por Michael Caine y Laurence Olivier, y que es otro juego de genialidades. Y termina su carrera en 1972, muere en 1993. Podemos pensar que podía haber hecho varias películas más, pero en el año 72 Joseph Lev Mankiewicz ya era muy viejo para la industria. Hoy hemos querido recordarle y ahí os lo ofrecemos.